La economía de nuestro virreinato estaba organizada en función de los intereses de España. ¿Cierto o mentira? Cierto. A ver, ¿quién me dice por qué? Sí. Porque la economía del virreinato estaba organizada por la función de los intereses de España. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque La economía en el virreinato estaba organizada en función de los intereses de España. A ver, si yo pongo esto en la pregunta del examen, ¿ustedes de qué manera me lo van a responder? ¿De qué manera me van a responder? La economía en el virreinato está organizada en función de los intereses. Función, palabra clave. Función de los intereses. profesor, ¿eso lo puede marcar con rojo? ¿Cómo? ¿Es que lo puede marcar con rojo? En función de los intereses de España. Cuando los españoles vinieron, conquistaron América, trajeron consigo sus formas de trabajo, trajeron consigo esclavos, trajeron consigo, ¿qué más? Trajeron consigo proyectos de trabajo, ¿ya? ¿Y qué hicieron en América? Pues establecerse y formar pequeñas industrias, pequeñas empresas que generen trabajo, pero que generen trabajo en beneficio de la comunidad o en beneficio de España, por ejemplo. ¿En beneficio de España? Correcto, muy bien. Un ejemplo nada más para que ustedes se den cuenta. A ver. En España, antes, obviamente, ¿no? En la primera temporada, en la primera época, primeros tiempos de la conquista en España, no existía todavía lo que era la revolución industrial. Se trabajaban, se trabajaban, se trabajaban todavía en los campos, ¿ya? Y en Europa ya se empezaba a trabajar, empezaba a trabajar de manera, de manera un poco más sofisticada o industrial, por así decirlo, la textilería, la producción textil. Pero en Europa, confeccionar algo, bueno, el flujo es así, para que me entiendan. Yo soy español, vivo en España, atentos, ¿ah? Yo soy español, vivo en España y yo pongo mi empresa de producción textil en España. Yo para poner mi empresa de producción textil en España, ¿qué tengo que hacer? Pues comprarme algunas máquinas, ¿no? Algunas tejedoras, contratar personal español, ¿verdad? Tengo que contratar personal español y otras cosas más para poder emprender mi empresa textil. Es lo que hoy en día sabemos. Ahora, pero yo tengo que pagar por comprar esas máquinas. Tengo que pagar servicios de consumo de luz eléctrica, ¿verdad? Y comprar, ¿qué más? Comprar mis insumos para poder elaborar cualquier producción textil, que sea polos, pantalones, casacas, qué sé yo, ¿no? Trajes, lo que sea. Para poder elaborar tengo que yo que comprar, ¿qué cosa? Insumos. Tengo que pagar servicios, tengo que comprar ciertas máquinas para que me ayuden a trabajar, ¿no? A trabajar la producción textil. ¿Qué más? Tengo que contratar personas. ¿Y a esa persona se le tiene que pagar, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. A las personas que yo contrato como mi empresa, tengo que contratar personas para que trabajen en mi empresa, tengo que pagarlas. Entonces el empresario español eso hacía, pues, ¿no?
contrataba españoles de bajos recursos, se les pagaba un sueldo básico, ¿no? Como aquí en Perú, y empezaban a trabajar las pequeñas industrias, las pequeñas empresas textiles en España, en Europa, en esos años. Ahora, cuando España empieza la actividad, las conquistas de comunidades fuera de España, y una de esas es América, y llegando al Perú, ¿ya? Al Perú, ¿qué es lo que hace o consigue España con esto? Los empresarios textiles de Europa, de España, pues se vienen, ¿no? Se vienen con ese conocimiento a Perú. Y en Perú, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran para poder seguir produciendo o seguir produciendo, generando una actividad económica textil? ¿Qué es lo que encuentran aquí en Perú? ¿Qué encuentran? Indígenas. Se traen a los negros. ¿Qué más se encuentran? Se encuentran con producciones de algodón aquí en nuestro Perú. Y el algodón es uno de los algodones más finos de todo el mundo. ¿Ah? ¿Le servía o no le servía a España lo que estaba encontrando en Perú? ¿Le servía o no le servía? Le servía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el inteligente español? ¿Qué dijo? Ah, ya, Perú tiene bastantes cultivos de algodón. Aquí en Perú hay bastantes indígenas que puedo utilizar para que me trabajen de manera gratis. Así que yo no voy a poder, ¿qué hago? Entonces no voy a poder pagar personal. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Me traigo algunas máquinas textiles de España a Perú, pequeñas, ¿no? Pequeñas máquinas cosedoras. ¿Y qué más? Les enseño a los indígenas a trabajar ¿no? Este oficio, ¿no? A trabajar en la textilería. Les enseñaba a los indígenas, algunos esclavos les enseñaba con qué intención, para que les produjera. Les produjera, ¿qué cosa? Ropa, pantalones, poleras, casacas, botines, sombreros, gorras, truzas, medias, todo. ¿Y qué hacían con esa producción aquí en Perú? ¿Qué hacían con toda esa producción? Uno, la mayoría lo enviaban ¿a dónde? Lo exportaban ¿a dónde? Lo exportaban a España. Cuando llegaba a España, esas cosas que se producían en el Perú se vendían allá ¿dónde? En España. ¿Y ganaban o no ganaban las empresas textiles de España? ¿Ganaban o no ganaban? ¿Ganaban por qué? Porque uno no pagaban personal. O si pagaban, luego empezaron a pagar. Al principio no pagaban, luego empezaron a pagar, pero empezaron a pagar una miseria. Algo simple nada más. O se les exoneraba del tributo, con la intención de que siguieran trabajando. Entonces, esos productos, esa producción textil llegaba a Europa, España, se comercializaba allá y era muy fino esa producción, porque se utilizaba nuestro propio algodón. Entonces, la economía del virreinato estaba organizada en función de los intereses de España, por supuesto que estaba dirigida o direccionada en los intereses de España. Lo que a España le servía, lo que España ya conocía, eso lo aplicaba aquí en el Perú. Si en España trabajaban azucareras, lo mismo iban a hacer aquí en Perú, trabajar azucareras. Trabajaban, explotaban todo el azúcar, la caña de azúcar en nuestro país, y se llevaban toda esa producción, lo exportaban por el puerto del Callao, lo exportaban a las embarcaciones, se lo llevaban a España, a Europa, y allá lo comercializaban. Ahí empezó las primeras exportaciones de nuestro Perú, de nuestro país, ¿no? Empezaron ahí. Eso es lo único bueno, creo, lo único bueno que generó y que se mantuvo hoy en día en nuestro país, y de la cual hoy en día nosotros
podemos mantener una economía estable, por así decirlo. Porque hoy todavía seguimos exportando. Ya no solamente a Europa, exportamos a Asia, exportamos a América, exportamos a América del Sur, exportamos a Oceanía, exportamos a todo el mundo, exportamos. ¿Qué exportamos? Ya no solamente exportamos lo que son producciones textiles, ¿no? Exportamos productos no tradicionales, productos que da la tierra, frutas, verduras, ¿verdad? Entonces ahí nace la exportación. Si no hubiesen venido los españoles y con sus embarcaciones se hubiesen llevado todo, ¿no?, a otro país, a Europa en este caso, nosotros capaz nunca hubiésemos sabido que lo que nosotros producíamos podía venderse en otra parte del mundo. Porque lo que nosotros producíamos se consumía de manera local. Como hoy en día, ¿no? Hay un consumo local y también hay un consumo internacional, ¿no? Un consumo internacional. Eso se llama exportar. Lo que produce un país y lo vende fuera del país se llama exportar. Y lo que hace otro país comprando nuestras cosas, ¿cómo se llama? Importar. Si yo le vendo a Brasil, perdón, si le vendemos a España, por ejemplo, paltas, ¿no? Aquí en Perú hay varias tierras en Arequipa, campos que producen palta. Si le vendemos paltas a España, ese proceso se llama exportar. España, al comprar paltas de Perú, eso se llama importar. Por eso que la semana pasada hablábamos de que Europa empezó a importar de manera masiva a esclavos negros. ¿Y qué significa importar? Pues comprar de otro país. Comprar de otro país. Muy bien. La principal actividad económica fue la minería. Obviamente los españoles empezaron a usar indígenas para trabajar en las minas, ¿no? En las minas, ¿no? Pero también hubo otros tipos de actividades como la agricultura, la ganadería y la producción textil. La ganadería, ya, animales vacunos trajeron los españoles, como es la vaca, es el cerdo, ¿no? Eso, los caballos, lo trajeron los españoles y establecieron esos animales aquí en América y rápidamente se adaptaron a nuestro clima, ya a nuestro entorno. Producción textil, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Trabajar nuestro cultivo de algodón. Empecemos entonces por la minería. La minería fue la actividad económica más importante durante la colonia española, la temporada de la conquista, especialmente en los siglos XVI y siglos XVII. Niños, discúlpenme. Un pequeño lapsus. Su profesor también requiere un pequeño break. Voy a tomar una agüita, ¿no? Como siempre, mi limonada sin azúcar. Muy bien. La economía más importante durante la colonia, especialmente en los siglos XVI y siglo XVII, decayó en el siglo XVIII. ¿Ya? Se orientó fundamentalmente a la extracción de plata, donde Potosí, Alto Perú, actual Bolivia. Y eso que ni siquiera les cuento todavía sobre el boom guanero, ¿no? Que también estaba en Perú y parte de Bolivia. Es otra historia, ya más adelante les voy a comentar. Entonces, decayó en el siglo XVIII, se orientó fundamentalmente a la extracción ¿de qué? De plata. Aquí menciona la extracción de cobre, menciona la extracción de zinc, de yodo, no, ¿verdad? Son productos también valiosos, pero que no explotaban los españoles. No le daban mucha importancia.
Más les interesaba ¿qué cosa? La plata, la bendita plata. Eran muy ambiciosos los españoles. Debido a la gran demanda de estos metales en Europa. Los principales centros mineros fueron Potosí, Alto Perú, actual Bolivia, donde se trabajó la plata. En Huancavelica, por lo contrario, trabajaron el mercurio o azogue, como lo llamaban. Ambas minas se convirtieron en las más importantes debido a la que la plata se purificaba con el mercurio. Se purificaba con el mercurio. Se purificaba con el mercurio a través de una técnica llamada amalgama. Lo que hoy en día, ¿cuántos de ustedes han ido a curar un diente? Profesor, yo no. ¿Nadie todavía? Ah, cierto, cierto, todavía son niños, todavía tienen los dientes de leche, me olvidaba. Pero papá o mamá, cuando han ido al dentista a curarse un dientecito, ya, no ves que le hacen un huequito al dientecito para sacar toda la infección, toda la caries, ¿no? Y queda un huequito. Igual manera como una trepanación craneana que decían los paracas, igual, sacaban lo malo, ¿y qué ponían? Ponían una masita de color negrita, color ploma, ¿no? Ploma, media cobriza, ¿ya? Eso es amalgama. Eso se llama amalgama, esa sección se llama amalgama. Tratar de lo que le hacían a los dientes hoy en día, eso es amalgama a los dientes. Pero en esos tiempos purificaban la plata con el mercurio a través de una técnica llamada amalgama, lo que hoy en día aplican los dentistas en las curaciones de dientes. Muy bien. La mano de obra utilizada en las minas era la indígena. También utilizaban negros, pero bueno, aquí mencionan indígenas. Y la forma de trabajo se denominaba la mitad minera. Era obligatoria y rotativa. ¿Qué quiere decir rotativa? ¿Qué quiere decir rotativa? A ver, ¿quién levanta la mano? Estoy esperando. ¿Quién levanta la mano? ¿Rotativa o aleatoria? ¿Ahí levanta la mano? Ok. Kairita, menciona. ¿Qué rota, profesor? Correcto, que rota. Era obligatorio y rotativa. ¿Qué quiere decir rotativa? Que, por ejemplo, trabajaban por grupos, ¿ya? Trabajaban por grupos. Un grupo iba una semana en un turno, otro grupo iba otra semana en otro turno. Rotaban los grupos indígenas. Había muchos indígenas. Entonces, como había una sola mina y no podían caber varios indígenas trabajando únicamente este lugar, que era prácticamente no muy grande, ya rotaban a las personas que trabajaban por días, por semanas, ya, y por horarios. Trabajaban, por ejemplo, de 5 de la mañana trabajaban hasta las 6 de la tarde. En las 5 de la tarde ya entraba otro turno. De 5 de la tarde trabajaban hasta las 12 de la noche. Ya sí. Trabajaban en 2 horarios, por así decirlo, y de manera explotada, ¿no? En las minas, los indígenas tuvieron que soportar los abusos y maltratos por parte de los españoles. La agresión era tal que algunos preferían ver morir a sus hijos antes de mandarlos a las minas. Cierto, ¿no? Aquí se aplicaba lo que era la explotación infantil, pero no lo menciono. La explotación infantil consistía en que a los varones y también a las niñas, ¿no?
a las niñas, enviaban a trabajar a cierta edad a las minas, porque era mano de obra, podían trabajar bajo el enfoque del español. Un ser humano a cierta edad ya puede trabajar, ya puede cargar. Explotaban a los niños. ¿Y por qué menciona que eran maltratados o existía mucho abuso? Porque trabajaban muchas veces en condiciones totalmente extremas, ¿no? Dentro de esas minas, mucho calor, no les daban agua, comían solamente una vez al día. Si sufrían alguna herida, no había médicos, no había enfermeros que trataran la herida, los dejaban morir ahí dentro. Una vez que entraban a trabajar la mina, pues ya no, eran difíciles que salgan, ¿no? Desde que ya regresaban y llegaban a las minas y trabajaban y regresaban al fin de semana a sus familias, no, ya no regresaban a sus familias. Vivían en esas zonas. La mita minera fue extendida y perfeccionada por el virrey Francisco de Toledo. Perfeccionada. ¿Qué quiere decir perfeccionada? Mejorada. Mejorada. Extendida. Que fue replicada en otras minas en nuestro país. Replicada, extendida, perfeccionada, mejorada por el virrey Francisco de Toledo, quien es considerado el organizador del virreinato y de la minería colonial. ¿Por qué menciona considerado el organizador del virreinato y la minería colonial? Porque fue el único virrey que reguló el trato de la minería a los indígenas, de lo que los españoles trabajaban o antiguos virreyes trabajaban la mina, los indígenas de manera hostil, pues ya él les daba un mejor trato. Un mejor trato. ¿Seguían trabajando? Sí, seguían trabajando, pero les daba un mejor trato. Ya, para que entiendan, les daban ya un poco, ¿no?, de acceso a la alimentación, menos horas de trabajo, podían ver a sus familias, ya no estaba ya regulaban el trabajo infantil para que solamente adolescentes o jóvenes cumplidos de 15, 16 años de edad ya pudieran trabajar, ¿no? No mandar 8, 9, 10 años a trabajar en las minas, ¿no? Organizar, pues ya con el conocimiento que se daba en Europa con respecto al trabajo en minas y de metales, pues ya era más sofisticado el trabajo, ya no era de manera arcaica o de manera antigua los métodos de trabajar las minas, ¿no?, en Huancavelica y en Potosí. Ok. Antes de pasar a la agricultura, vamos a ver o analizar el contexto de cómo se desarrollaba la mina en la costa, para que tengan una idea de cómo era la minería colonial. Stop. ¿Por qué no has aprendido? Ok. Los graciosos anuncios, como siempre, no tienen que pasar los anuncios, ¿no? Atento, niño, porque voy a preguntar, por favor, no es que trate de un video y nada más. Aquí todo suma. Si algo aprendes, bien. Colonial. En Europa durante mucho tiempo, los metales preciosos fueron considerados como raíces fundamentales de la riqueza. Tras la conquista, los españoles concentraron sus esfuerzos en la extracción del oro, utilizando esclavos e indios de encomienda como mano de obra.
explotaron los placeres auríferos conocidos por los naturales. Montada en esa riqueza, comenzó a marchar la economía novohispana, pues el oro atrajo a los comerciantes, los agricultores y los artesanos. El periodo áureo duró hasta los años iniciales de la cuarta década del siglo XVI, cuando comenzaron a beneficiarse las primeras minas de plata descubiertas en Taxco. La minería colonial estuvo plenamente cuajada al terminar el siglo XVI. Se caracterizó por la dispersión de sus focos. Los principales se hallaron en las provincias norteñas, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Para entonces estaba muy extendido el sistema de la amalgamación. Este modelo no es de Perú. Déjeme.